Un saludo de paz y bien para todos. Soy Fabián Ramos Zambrano y hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha crítica por parte de nuestros hermanitos protestantes en relación con la iglesia. Y se trata justamente de la doctrina del purgatorio. Sabemos que las críticas que se hacen es que la iglesia se habría inventado esta historia del purgatorio y de hecho con fines de lucro, ¿no? Como algunos sostienen. Vamos a empezar a mirar si es cierto que esto fue una invención de la iglesia o si es una doctrina que encontramos en las escrituras. Yo quisiera apuntar a dos tipos de objeciones que principalmente se le hacen a la doctrina del purgatorio. La primera, y sobre ella no voy a ahondar mucho porque en realidad no admite mayor seriedad la crítica, me refiero. Y se trata de aquellos que simplemente dicen, muéstrame en las escrituras dónde dice la palabra purgatorio. La palabra purgatorio. Como quien dice, si la palabra purgatorio no existe, por mucho que la doctrina, que es lo que realmente profesa la iglesia, que la doctrina está contenida en las Sagradas Escrituras, entonces como la palabra no aparece, según ellos la doctrina es falsa, no obstante a que las Escrituras nos enseñan la doctrina sobre el purgatorio. Es como si dijéramos que no hay Santísima Trinidad, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la Biblia no dice la palabra Santísima Trinidad por ninguna parte. Entonces, como no está la palabra Santísima Trinidad, no obstante a que las Escrituras nos dicen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces eso sería falso porque la palabra Santísima Trinidad no existe. Eso no tiene ningún sustento y por eso digo que no voy a ahondar sobre esa falacia con la que se quiere refutar esta doctrina cierta del purgatorio. De hecho, vamos a ver ahora los textos bíblicos que soportan la doctrina del purgatorio. Pero antes de ello, lo que quiero señalar es a quienes hacen una crítica medianamente razonada. Quiero decir, aquellos que por alguna razón se han tomado la tarea de indagar y de verificar tal vez en qué momento de la historia la iglesia habló sobre esto. Y entonces algunos llegan y dicen, bueno, vamos al Concilio de Trento del año 1545 y en ese concilio entonces ven que hay una definición sobre el purgatorio. Y en ese sentido dicen, la iglesia se inventó el purgatorio en el Concilio de Trento, ¿ok? Pero pues desconocen que realmente en el Concilio de Trento lo que se hace es, digamos, ratificar la doctrina del purgatorio por las acusaciones con las que en ese momento se formulaban por parte de toda esta revolución protestante, ¿no? Recordemos que la iglesia tuvo que llamar al Concilio de Trento justamente con el ánimo de presentar al mundo entero nuevamente todas estas posturas, innovaciones que empezaron a pulular con ocasión de la mal llamada Reforma Protestante. Entonces, dentro de las críticas que tenía el mundo protestante estaba la crítica al purgatorio, y es la razón por la cual en el Concilio de Trento se define para que los fieles católicos tengan la claridad de que aquello que se ha creído durante la existencia de toda la iglesia, desde que Cristo la funda, eso que los cristianos primitivos siempre han creído sobre el purgatorio, se tuviese la certeza de qué es lo que realmente la iglesia profesa sobre el particular para evitar que cada quien esté asumiendo su propia postura. La iglesia, columna y base de la verdad, define, ratifica su creencia sobre el purgatorio en ese Concilio de Trento, pero no es verdad que ahí había nacido la idea. De hecho, ya venía criticada, y si venía criticada es porque ya la tenía. Entonces algunos van un poco más allá y dicen, no, eso nació, esa idea del tal purgatorio en el que la iglesia cree, y esa historieta que vende de que hay un lugar, entre comillas, ¿no? Es lo que piensan los hermanitos que objetan. Es un lugar como intermedio y la Biblia solo habla del cielo y del infierno, eso del purgatorio es un invento de la iglesia. Y revisando, entonces dicen, en el Concilio de Florencia, ahí en el Concilio de Florencia lo inventó la iglesia. El Concilio de Florencia data del año 1439, digamos que es la fecha que se le pone. Recordemos que este concilio empezó justamente en Basilea, que fue Suiza, donde se convoca, ¿no? En el año 1431 se convoca el Concilio de Basilea. Por algunas razones que ahorita no viene al caso explicar, el concilio se traslada hacia la ciudad de Ferrara
en el año 1438. Y de ahí se traslada a la ciudad de Florencia en el 1439. Por eso datamos el concilio de Florencia del año 1439, por lo menos su convocatoria o desde donde el concilio se instala en Florencia, ¿no? El concilio número 17 de toda la historia de la iglesia. Después del concilio de Jerusalén que vemos en Hechos 15, pues el de Nicea, el de Constantinopla, el de Éfeso, etcétera, ¿no? Hasta llegar a este concilio número 17 de toda la iglesia universal en este año 1439. Entonces allí la iglesia sí hace una definición formal, ¿no? Formal de la doctrina del purgatorio, de lo cual, repito, la creía la iglesia desde siempre, y lo que hace ahí es definirla para que no vaya a haber divergencia de opiniones entre el obispo A, el obispo C, el sacerdote A, el sacerdote B, el laico teólogo X o el laico teólogo Y. La iglesia, columna y base de la verdad, con el Espíritu Santo define la certidumbre de esta doctrina, qué es, en qué consiste, para que no se sigan teniendo ideas sueltas, ¿no? Que cada quien piensa. Pero vamos a ver cómo esto no solamente viene desde acá, sino que voy a dejar en claro que esto viene incluso desde el Antiguo Testamento. O sea, el pueblo judío cree en el purgatorio. Entonces se cae de su peso esa teoría según la cual la iglesia inventó el purgatorio, porque, repito, esto es una práctica de los judíos y ya lo vamos a ver, y ellos, como lo entienden, fue una revelación, el pueblo elegido a quien Dios reveló su verdad, está revelada esta verdad sobre el purgatorio. Entonces no es cierto que en el concilio de Florencia se haya inventado esta doctrina del purgatorio. Otros, un poquito más leídos, se van atrás, reconocen que no fue en el concilio, sino que en el concilio lo que se hizo fue una declaración formal, como lo he dicho, y dice, pero es que hay un señor por allá, el Papa Gregorio Magno, que fue Papa de la Iglesia Católica cerca del año 590, o desde el año 590 hasta el año 604 aproximadamente. Entonces el Papa Gregorio Magno tiene una declaración o hace una declaración sobre el purgatorio, pero insisto, se trata de que el Papa, recogiendo lo que los cristianos desde siempre habían creído, el Papa sienta unas bases reflexionando un texto de las Sagradas Escrituras, ¿no? De hecho, vale la pena que lo leamos. El Papa se está refiriendo acá sobre el purgatorio. Me refiero y leo o cito textualmente lo que el Papa Gregorio Magno expuso en su momento. Dice lo siguiente: respecto a ciertas faltas ligeras, dice él, ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. De eso nos va a hablar San Pablo, pero hasta ahora hablemos simplemente del texto de Mateo 12, donde el Señor habla de los pecados que se perdonan en el otro mundo y de aquellos y la blasfemia contra el Espíritu que ni siquiera se puede perdonar en el otro mundo. De eso es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces repito lo que dice el Papa Gregorio Magno. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Aquel que es la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Según lo que afirma aquel que es la verdad. Entonces no es su invento, está citando y sustentándose en aquel que es la verdad, en Cristo Jesús. Al decir, esto lo dice Jesús, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12:31, cita el Papa de entonces, Gregorio Magno. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, en este mundo, pero otras en el siglo futuro. Estoy hablando, repito, del Papa Gregorio Magno, que lo fue entre el año 590 y 604. Entonces miren cómo se va desmontando eso que se inventó supuestamente del purgatorio por allá por la Edad Media. Ya estamos en el año 590, ¿no? Y no estoy diciendo que allí sea que se haya construido. Está citando las Escrituras hablando de ese lugar
donde hay un fuego purificador, de ese estado donde hay un fuego purificador, lo que llamamos purgatorio, donde se purgarían esas faltas de las que habla el Señor, que no se purgan aquí, ¿no? Unas se perdonan aquí, otras se perdonan en el otro siglo, en el otro mundo. Bien, hasta allí repito, lo que quiero demostrar es que esto no viene, la construcción desde allá de la Edad Media, del Concilio de Trento, del Concilio de Florencia, ni siquiera aquí en este momento, ¿no? Ni siquiera aquí en este momento, porque vamos a ver que, por ejemplo, San Agustín ya hablaba también de ese lugar. San Agustín ya hablaba del purgatorio. Justamente San Agustín nos va a decir lo siguiente, vale la pena citarlo, va a decir San Agustín lo siguiente, dice San Agustín: las penas temporales, estoy citando la obra de San Agustín, Ciudad de Dios, capítulo 21. Las penas temporales, unos las sufren solamente en esta vida, otros después de la muerte, otros en esta vida y en la otra. Está citando Mateo 12, ¿no? Está reflexionando sobre Mateo 12. A algunos se les remitirá en el siglo futuro lo que no se les remite en este. A algunos se les perdonará en el siglo futuro, en el mundo futuro, lo que no se les perdona o lo que no se les ha perdonado en este mundo presente, con el fin de que no sean castigados con el suplicio eterno, ¿no? Esa es la finalidad. Va a haber una remisión, una purga en el mundo futuro, a fin de que no vaya a caer la persona en suplicio eterno, el alma en suplicio eterno. Entonces San Agustín también, yo no estoy con estas citas, sobre todo para los hermanitos que no profesan la fe católica, cuando estoy haciendo esta cita no estoy pidiendo o justificando la creencia en el purgatorio en este primer momento, no estoy intentando eso. Lo que estoy es desvirtuando la creencia según la cual esto se construyó en una etapa avanzada en la Edad Media, o allá en Trento, en Florencia, Papa Gregorio Magno, y no, ya estamos aquí en San Agustín. San Agustín nace en el año 354, muere en el 430. Había hablado del Papa Gregorio Magno, ahorita 590, ya miren dónde estamos, ¿no? En el 430 muere San Agustín. Y Ciudad de Dios la pudo estar escribiendo sobre el 420, 425. ¿Okay? Entonces, cualquiera dijera, bueno, en ese momento entonces fue cuando tuvimos los pensamientos sobre el purgatorio. Entonces eso lo inventó San Agustín. San Agustín es parte de la Iglesia Católica y dijéramos, bueno, en todo caso, lo que estás diciendo es que se lo inventó la Iglesia. Pues listo, no allá en la Edad Media, se lo inventó con San Agustín. Y sigo diciendo, no. Vamos a ver cómo también lo que llamamos los padres de la Iglesia, los cristianos prominentes de los primeros siglos, como ellos ya esta doctrina la tenían en la Iglesia primitiva, porque repito, y lo vamos a probar, que no solo está en las Escrituras, en nuestro Nuevo Testamento, sino que era una práctica que a los judíos les había sido revelada. Esto ya se había revelado por parte de Dios, de esta purga por la que el alma de aquellos que viviendo en Cristo no han purificado plenamente, digámosle así, el alma, ¿verdad? Por aquello de que nada manchado entrará al reino de los cielos. Entonces ya vamos a ver, porque no quiero presentar mis palabras, sino lo que las Escrituras textualmente dicen y lo que aquellos cercanos a los apóstoles precisamente concebían del mandato que los apóstoles habían dejado en la iglesia primitiva, ¿okay? En la iglesia primitiva. Entonces vamos a pensar en este momento en Tertuliano, ¿verdad? Vamos a hablar de Tertuliano, a hacer una cita de Tertuliano, que nace en el año 160, muere en el año 220 Tertuliano. ¿Qué dejó dicho Tertuliano? Voy a hablar de un libro de Tertuliano que se llama Sobre la resurrección de la carne. Aquí Tertuliano va a decir lo siguiente: al dejar su cuerpo, nadie va inmediatamente a vivir en la presencia del Señor, excepto por la prerrogativa del martirio, pues entonces adquiere una morada en el paraíso y no en las regiones inferiores. Esto es lo que está diciendo Tertuliano, y esto es una cita
del libro del Apocalipsis, cuando el Apocalipsis nos habla de aquellos que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero, refiriéndose a los mártires. Sobre todo, si uno ve el libro del Apocalipsis, que habla de aquellos que pasaron la gran tribulación, refiriéndose no a lo que algunos piensan ahora de esta gran tribulación que va a vivir la iglesia. No, esta gran tribulación que se atribuía a la persecución del Imperio Romano a los cristianos, y puntualmente o básicamente en la época de Nerón como emperador, en la cual se decapita al apóstol Pablo, se crucifica boca abajo a Pedro, como nos narra Eusebio de Cesarea. Entonces, aquí se nos hace referencia justamente a los mártires. Lo que está diciendo Tertuliano es que los mártires entran perfectamente purificados a la gloria eterna, precisamente lavando con la sangre del Cordero, que se mezcla con la sangre que ellos derraman por Cristo, tienen esa entrada al reino, ¿verdad? Esa entrada al reino de los cielos. Y esa entrada al reino de los cielos es directa por el martirio. Entonces el martirio lava las vestiduras del cristiano, pero no así las personas o algunas personas que pueden morir seguramente en comunión con el Señor, en gracia con el Señor, son creyentes, pero pueden morir en relativa falta, digamos, que no han purificado plenamente sus almas, y por eso entonces se habla de este paso por el purgatorio. Estoy, repito, citando a Tertuliano del año 160 al 220. Insisto que lo que estoy presentando no tiene la finalidad en este momento que se crea lo que dice Tertuliano. Eso no interesa en este momento. Usted puede creer lo que Tertuliano dice o no, porque Tertuliano no es palabra de Dios, ¿verdad? Pero Tertuliano está comentando y explicando las escrituras. Yo, en lo personal, prefiero creerle a Tertuliano, que estuvo allí casi cercano a los apóstoles, a lo que hoy me diga una persona que surge después de 1517, supuestamente un infalible intérprete ahora de las escrituras, y que lo que vemos es todo este desorden de creencias entre unos credos y otros, ¿verdad? Prefiero creerles a los primeros cristianos. Pero quiero decir que, por ejemplo, he citado a Orígenes y he citado a Tertuliano, y los dos son antes del 313. Antes del 313. Es decir, antes, si usted cree que la Iglesia Católica la fundó Constantino, según usted, en el 313, pues ya usted va viendo que en el purgatorio se creía antes del 313. Tanto Orígenes, que he citado, y hay otra cantidad de padres apostólicos que creen y que sustentaban estas teorías, esta doctrina del purgatorio desde un inicio. Insisto, no para que la crea, eso no es lo que estoy presentando en este momento, es para que se dé cuenta que esto no lo inventó la Iglesia ni en la Edad Media, ni cuando, según muchos, la Iglesia la fundó Constantino. O sea que el purgatorio tendría que haber nacido necesariamente después del 313, con esa iglesia que usted llama la Gran Ramera, la prostituta de Babilonia, etc. Esa Gran Ramera que usted llama, esa prostituta, debió entonces, inventarse esa doctrina del purgatorio después del 313, pero vemos ya a Tertuliano y a Orígenes hablando del purgatorio. Entonces no tiene mayor sentido esas ideas que se han construido. Pero bien, ahora lo que quiero ya dejar absolutamente claro es el hecho que el purgatorio viene desde la antigua alianza, desde el Antiguo Testamento. Y voy a citar para eso la creencia de los judíos. ¿Qué creían los judíos sobre este purgatorio? Ellos lo llaman de otra manera, ¿no? Algunos llegan a hacer un comparativo y dicen la gran lavadora, ¿no? Es el nombre que algunos rabinos, alegóricamente, le dan a este estado en el que las almas son purificadas. Quiero citar el Talmud. Antes hago una breve referencia para que podamos entender qué es eso del Talmud, y no voy a gastar mucho tiempo ahí. Es algo muy simple. Los judíos creen en la palabra revelada por Dios oralmente, la palabra oral que ellos mantuvieron, y la palabra que luego se puso por escrito, ¿verdad? O sea, lo que ellos llaman su Tanaj, ¿no? La Tanaj. Nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento nuestros, ellos lo llaman la Tanaj.
Entonces ellos tienen la palabra de Dios escrita, que es la Tanaj, y tienen la palabra de Dios oral, que se llama la Misná, ¿okay? La Misná. Entonces la Misná es la tradición oral y la Tanaj es nuestro Antiguo Testamento, la tradición que se puso por escrito, la palabra escrita. Pues bien, los rabinos se han dedicado a explicar, a aclarar, a hacer notas para enseñar ortodoxamente tanto la Misná como la Tanaj, es decir, el magisterio de los judíos, podríamos llamarle así, la recta interpretación de las escrituras, ellos la han puesto por escrito, en lo que se conoce como el Talmud. Se han construido dos Talmud, un Talmud que se llama el Talmud de Babilonia, construido justamente cerca del siglo III después de Cristo aproximadamente, el Talmud de Babilonia, y el Talmud de Jerusalén, ¿no? El Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Pues bien, en el Talmud de Babilonia, en el capítulo dedicado al Shabbat, allí vamos a encontrar en los numerales 152b y 153a, usted ahí va a encontrar esta doctrina del purgatorio, ¿ok? Esta doctrina del purgatorio, lo que para los judíos implicaba esta doctrina del purgatorio. Ahí ustedes van porque están haciendo una reflexión talmúdica al texto de Eclesiastés, en el que se nos dice que a la muerte el cuerpo vuelve al polvo, ¿cierto? Vuelve a la tierra, vuelve al polvo. Recordemos ese texto también de que se nos dice cuando vamos a nuestro miércoles de ceniza, ¿no? Nos recuerdan que polvo somos y en polvo nos hemos de convertir. Entonces el cuerpo volverá al polvo, a la tierra, y el alma volverá a Dios quien la dio. La expresión textual más, digamos, certera sería: vuelve a Dios quien lo entregó, quien entregó el alma. Entonces es como una especie de devolución del alma. Habrá que devolverle al final de cuentas el alma a Dios. Y con toda claridad se nos dice en ese texto que he citado del Talmud, se nos cuenta allí que va a haber una especie de digamos, de entrega del alma que debe ser pura, ¿no? Se debe... hay una explicación muy bonita que se hace en el Talmud, porque se nos dice que un rey de carne y hueso, como para no hacer ninguna alegoría con Dios, sino que un rey de carne y hueso entregó prendas a sus sirvientes, joyas a sus sirvientes. Unos empezaron a trabajar con esas joyas y hacían todos sus quehaceres con esas joyas. Dice, y los trata de tontos. Dice, los tontos se pusieron a trabajar con esas joyas, mientras que los sensatos tomaron las joyas y las guardaron en cofres. Al final, cuando el rey pidió la reivindicación, la devolución de las joyas, se encontró con que unos las habían maltratado, las habían mancillado, esas joyas, y los otros las devolvieron incólumes. Entonces él pone en el Talmud, en esos numerales que he citado, se pone esa comparación. Allí se habla entonces que estos tontos deberán pagar como una especie de una prisión, y serán sometidos a el lavado de las joyas, ¿no? Entonces habla de eso, que las almas deben ser lavadas para poder ver cara a cara a Dios y gozar de las dichas del paraíso, del Edén. De ese pasaje talmúdico voy a hacer la cita entonces que a continuación tiene este rabino, que dice lo siguiente. Va a decir lo siguiente el rabino que a continuación voy a citar. Me refiero a David ben Israel, ¿cierto? Va a explicar entonces la creencia del purgatorio de los judíos. Y va a decir lo siguiente: el purgatorio es el lugar a donde son enviadas las almas de aquellos que pecaron. Existen allí 7 niveles bien definidos, en los cuales se hospedarán las almas de los pecadores, de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. Este purgatorio es un lugar que permite a las almas purificarse para luego poder ingresar al jardín del Edén y disfrutar de las excelencias que allí hay. La cantidad de tiempo que deberá permanecer el alma en este sitio purificador
depende de las faltas cometidas. Algunos deberán quedarse por espacio de 30 días, otros 60, otros 90, 6 meses o un año. Ahí cierra la cita de este rabino, ¿verdad? Entonces, esta cita nos está hablando precisamente de la creencia que hay en la iglesia, que no es distinta a esta idea, digamos, y recordemos que en la antigüedad, sobre todo en el Antiguo Testamento, sabemos nosotros que lo que hay son sombras, prefiguraciones de la plenitud que vino a dejarnos Cristo. Entonces no quiere uno decir que el judío haya entendido plenamente de qué se trataba esto de lo que ellos están hablando, porque la plenitud vino a ser dada por Cristo en su iglesia. Y la iglesia entonces, por eso es que esta idea claramente San Pablo la va a desarrollar siendo justamente judío, sobre todo un fariseo, no era saduceo, era fariseo, los que creían en la resurrección. Por eso San Pablo, a continuación voy a citar el pasaje donde San Pablo hace referencia a este mismo estado en el cual el hombre purifica su alma, que llamamos purgatorio. Usted póngale el nombre que quiera, ¿no? Pero hay un momento previo a gozar de las excelencias del paraíso, a los que no han muerto plenamente en la santidad, de manera inmaculada, digamos, para que nada manchado entrará al reino de los cielos. Entonces purgará en este estado que llamamos purgatorio. Estoy citando mis expresiones, ¿no? A continuación voy a citar lo que San Pablo textualmente dice para que veamos lo que las escrituras dicen. Hasta ahora he citado simplemente a unos padres apostólicos, a un obispo de Roma, he citado a un judío, pero no hemos hecho la cita que a continuación quiero, que es la palabra de Dios puntualmente, pero lo que he querido demostrar es que esto no fue un invento de la iglesia. Ya vemos cómo los judíos creían en este lugar que algunos llaman la lavadora suprema, le dicen alegóricamente. Incluso, fíjense cómo los judíos tienen lo que ellos llaman el Kadish. El Kadish es la oración que ellos hacen por sus difuntos. Y ellos tienen la creencia de que los difuntos están en ese estado de purificación no más allá de 11 meses. Por eso, fíjense cómo este rabino hacía referencia a eso, ¿no? Que unos duran 30 días, otros 60, otros 90. Pero en todo caso, el Kadish judío son las oraciones por sus difuntos, precisamente la establecen en un lapso de 11 meses, porque ellos asumen que ese es el tiempo máximo que están en ese estado de purificación para gozar, como leíamos, de las excelencias del Edén. Así lo piensan ellos, ¿no? No estoy diciendo que sea así, estoy simplemente estableciendo cómo esa idea del purgatorio estaba en la comunidad judía. Y ahora vemos cómo en el Antiguo Testamento ellos la practicaban. Ahora vamos a citar eso, como en el Antiguo Testamento ellos la citaban. Voy a cerrar con esta idea también, este texto de otro rabino judío, un maestro judío. Dice, cuando le preguntaron justamente sobre la similitud del purgatorio de los cristianos, entendiendo la iglesia, y lo que los judíos pensaban de su purgatorio. Entonces le va a responder al joven que le hizo esta pregunta, este judío, Hakurin Sameach, va a responder lo siguiente: el hecho de que el cristianismo tenga similitud con la tradición judía no me sorprende. ¿Acaso ellos no usan el Tanaj y lo llaman Antiguo Testamento? ¿O qué no son sus apóstoles judíos de nacimiento y estaban circuncidados según las leyes de Moisés? Cuando ellos en sus concilios se refirieron al purgatorio, estoy refiriéndome al concilio de Trento que cité hace un rato del año 1545, al concilio de Florencia del año 1438, y también había habido una cita en el concilio segundo de León. Quiero también hacer nota de eso, que se hizo una cita sobre el purgatorio en el concilio segundo de León que data del año 1274. Ese concilio segundo de León, que es el concilio número 14 ecuménico de la iglesia, en ese concilio se había hecho la convocatoria
porque puntualmente se querían tratar tres temas. El uno era la unidad con los griegos, con la Iglesia Ortodoxa. Recordemos que años antes se había dado el lamentable cisma de Oriente y Occidente, que separó a la cristiandad. En ese cisma, pues por fortuna, gracias a Dios, 23 de estas comunidades ortodoxas han vuelto a la comunión con la Santa Iglesia. Pero en ese momento, bueno, todavía falta esta comunión plena con otras comunidades que no han regresado a la comunión con la Iglesia. Pero en ese momento se buscaba esa unión y se convocó a este Concilio Segundo de León. Se trataba también, o se pretendía allí ventilar el tema de la ayuda a nuestros hermanos de Tierra Santa que estaban siendo asediados por los musulmanes, ¿no? Entonces también se trató en ese Concilio Segundo de León ese tema, y se quiso abrir un espacio para tratar un tema de costumbres y reformar ciertas costumbres, porque sabemos que la humanidad y la carne nuestra, y sabemos que a lo largo de los tiempos, y lo vemos también en nuestro tiempo, la Iglesia, porque está conformada por hombres pecadores como tú, como yo el primero seguramente, hemos manchado esta Iglesia, y es la razón por la que se convoca a este concilio también para reformar y mejorar costumbres. Ahí se abre el espacio y se habló del purgatorio también, se habló del purgatorio, no para hacer la definición formal que se hizo en Florencia y en Trento, pero sí se habló en ese concilio sobre el purgatorio. Con esto lo que quiero señalar es que cuando dice el judío, está hablando de que eso que ellos han definido en sus concilios se está refiriendo por lo menos a esos tres concilios, ¿no? A Trento, a Florencia y al concilio de León, al concilio segundo de León del año 1274. Bien, cuando ellos en sus concilios se refirieron al purgatorio, deben saber que nosotros nos referíamos a él con anterioridad, porque es parte de la revelación que recibimos siglos atrás. ¿Qué más debería explicar con esto? O sea, los mismos judíos están diciéndole al mundo cristiano, a la iglesia, le está diciendo: deben ustedes saber, cristianos, que cuando ustedes se refirieron en sus concilios al purgatorio, ya nosotros no nos habíamos referido a él, ya nosotros habíamos hablado sobre él, ya nosotros teníamos doctrina sobre él, porque eso no fue revelado a nosotros. Miren que es la palabra que utiliza, ¿no? Dice, nosotros nos referíamos a él con anterioridad porque es parte de la revelación que recibimos siglos atrás. Siglos atrás nosotros recibimos esa revelación. Y añade lo siguiente: en parte está bien que adopten a Abraham, Moisés, a otros profetas y creencias judías. Háganlo, nos están diciendo los judíos, ¿no? Los hermanos judíos a los cristianos. Y creencias judías como propias. Por algo Israel es llamado el pueblo escogido. Por algo Israel es llamado el pueblo escogido. Esto es claro, ¿verdad? Este judío que he citado, pues nos está diciendo claramente que eso no fue un invento de la iglesia, del mundo cristiano. Dice, cuando ustedes se refieren al purgatorio en sus concilios, ya nosotros nos habíamos referido a él porque nos había sido revelado siglos atrás. Y será por eso, dice él, que nosotros, los judíos, somos el pueblo escogido. Como quien dice, ustedes nacen de nosotros, señores cristianos. Ustedes no están hablando nada nuevo cuando hablan del purgatorio, porque eso ya nos ha sido revelado a nosotros. Entonces fíjense que con eso creo yo que queda absolutamente claro. Si usted quiere, digamos, criticar el purgatorio, lo puede hacer perfectamente, pero ya no con ese argumento de que se lo inventó la Iglesia Católica. Usted tendrá que seguir diciendo que esto es mentira porque no está en las Escrituras, y ya vamos a ver que sí están en las Escrituras, que sí está el purgatorio en las Escrituras. Lo vamos a ver a continuación, pero quiero simplemente señalar eso, que ya no hay ningún argumento para decir que esto es invento de la Iglesia Católica. No lo es, porque ya la tradición judía lo tenía como revelación divina. Y vamos a ver lo que justamente en el Antiguo Testamento se habla en el libro de los Macabeos. Yo no voy aquí a hacer una explicación del libro de los Macabeos sobre su canonicidad o no. Simplemente invito
a que el video que grabé sobre cómo se formó el canon bíblico y cuál es la razón verdadera para que nuestros hermanos protestantes hayan sacado del canon, del catálogo de los libros de la Biblia, hayan sacado los 7 libros deuterocanónicos. Como sus primeras Biblias, la Biblia de Reina o del Oso, cerca del año 1568, contenía los 7 libros, como la Biblia posterior de la revisión de Valera igual traía los libros deuterocanónicos, y como solo hasta 1820, por presiones de las sociedades bíblicas de Edimburgo y de Glasgow, se terminan sacando estos textos y bueno, y toda la explicación de los libros deuterocanónicos, que no lo voy a explicar en este momento. Usted puede entonces asumir que el libro de los Macabeos no es palabra de Dios. Lo podrá asumir la persona que, digamos, quiera cuestionar la veracidad evidente de que se trata de palabra de Dios, el libro de Macabeo. Pero igual, si usted descarte que sea palabra de Dios, simplemente tómelo como algunos eruditos protestantes establecen. Dicen, hombre, nosotros tenemos que reconocer que hay un gran contenido histórico en muchos libros. Entonces reciba el texto no como palabra de Dios. No digo que no lo sea, ¿no? Sino que el que no lo crea, no lo reciba como palabra de Dios. Recíbalo como un texto histórico que a continuación voy a leer, y le va a probar que esto viene desde antes que la iglesia de Jesucristo existiera, digamos, la iglesia cristiana existiera. Ya en la antigua alianza se tenía esa concepción del purgatorio, que está ligado a la oración por los difuntos, ¿no? Para que los difuntos pasen rápido a gozar de las excelencias del cielo. Dice entonces lo siguiente el texto del segundo libro de los Macabeos, y va a decir lo siguiente: al día siguiente fueron en busca de Judas. Estamos hablando acá de Judas Macabeo, ¿no? Para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Explico rápidamente el contexto. Esta es la persecución de Antíoco IV Epifanes, rey de Asiria, ¿no? Que emprendió una acérrima persecución religiosa, y pues quien estuvo a cargo, los macabeos estuvieron a cargo de confrontar a este rey. Entonces hubo esa disputa, y estaban justamente en guerra, y habían caído algunos muertos, ¿no? Encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Es decir, habían muerto algunos en combate justamente al caer en idolatría. Habían caído en idolatría y estos habían muerto. De esto se percata cuando van a recoger los cadáveres y los encuentran con estos ídolos. Entonces habían muerto unos judíos idólatras, ¿verdad? Que habían fallecido en estas disputas. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente: lo que va a pasar, lo que se va a hacer con estos difuntos. Bendijeron pues todos las obras del Señor, justo juez que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Aquí viene el punto central. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, dinero, cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Miren lo que manda hacer, ¿verdad? Estamos hablando de una persona, si leemos antes, una persona santa, ¿no? En santidad. Este personaje manda 2,000 dracmas al templo para que se ofrezcan por los caídos, por los difuntos, sacrificios pensando en la resurrección. Y esto, dice el autor, esto era noble, era bello, había procedido de manera noble, ¿no? De forma loable.
Pero va a añadir lo siguiente: si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Claro, si no creyese en la resurrección, esto era vano, esto era superfluo, esto era necio. Pero como creían en la resurrección, por supuesto que esto era noble, es lo que a renglón seguido se va a decir. Mas, considerando que a los que mueren piadosamente les está reservada una magnífica recompensa, se trataba de un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Por eso mandó hacer este sacrificio por los muertos. ¿Para qué? Para que quedaran liberados del pecado, pensando en la resurrección. Esto es claro y no deberíamos entrar ahora a debatir si sí, si no. Simplemente está claro el hecho de que se ofreció en este caso el sacrificio por los muertos para que quedaran liberados del pecado. Entonces esto, si alguno cree que esto no es palabra de Dios, se les respeta. Pero por lo menos queda claro que este era el proceder judío. Y que si en el templo se realizó este sacrificio por los muertos, por los caídos, es porque esta era la práctica del pueblo judío. Era una práctica del pueblo judío. San Pablo, que justamente era judío y fariseo, que creía en la resurrección, nos va a decir con toda claridad que esto es perfectamente válido y que es incluso recomendable. Voy a leer dos citas del apóstol Pablo. Una de ellas, la primera, tiene que ver con lo que San Pablo va a llamar el bautismo, ¿no? Hay una cita en el Evangelio, en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, en la cual se nos habla que los cristianos se bautizaban por los difuntos, se bautizaban por los muertos. Yo quisiera hacer cita del texto griego, ¿no? Y lo voy a hacer por una simple razón, por la traducción o por la nota que este autor, cuando está haciendo la traducción del griego al español, al castellano, aquí va a dejar en claro qué es lo que significa realmente este pasaje de bautizarse por los difuntos. Aquí se utiliza la palabra baptizomai, que es de bautizarse, y utiliza la palabra uperton necron, ¿no? Él traduce en pro de los muertos, se bautizan en pro de los muertos. Pero lo que quiero señalar es una nota que hace el autor en el texto griego, hace una nota al margen, y va a decir que esa palabra uperton, ¿no? Uperton necron, o sea, él traduce ahí en pro de los muertos. Él dice, se debería entender a favor de, o sea, a favor de los muertos, o se podría entender, o se hubiese podido traducir también en lugar de los muertos, como ocupar el espacio, ocupar el lugar del muerto. Y justamente eso era lo que se hacía, y es lo que San Pablo dice en ese texto de 1 Corintios 15. Dice, si no creyéramos en la resurrección, esta práctica que hacemos, donde recordamos un familiar fallecido, donde recordamos un muerto, y nos bautizamos por él, en favor de ese muerto, en pro de ese muerto, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando recordamos al muerto, el familiar fallecido, al amigo fallecido, y nos bautizamos en favor de ese muerto, en pro de ese muerto? Estamos precisamente pidiendo por el alma de ese muerto para que obtenga el eterno descanso. Entonces esa, digamos, práctica de el orar por los difuntos era perfectamente clara desde un inicio en las comunidades cristianas, incluso no solamente orando, sino el mismo bautismo, sacramento esencial de donde somos regenerados y la mancha del pecado con el que venimos, la consecuencia de nuestros padres que traemos en el bautismo, como dice San Pedro, el bautismo que nos salva.
el bautismo que borra ese pecado, que nos regenera, que nos hace uno con Cristo, es válido como en las comunidades primitivas lo hacían en favor de los difuntos. Esto puede sonar a cualquiera que nunca lo ha leído en su comunidad extraño y chocante incluso, pero es lo que la palabra de Dios claramente está diciendo, está estableciendo. Ahora, esta práctica de orar por los difuntos, no solamente, ya lo probamos que desde el Antiguo Testamento, en el pasaje de Macabeo, cómo se mandó a hacer el sacrificio por los difuntos, ¿verdad? Cómo se mandó a hacer el sacrificio por los difuntos. Pero así vemos los textos como, por ejemplo, San Agustín, cuando nos habla de esto, dice que recuerda que lo que su madre, Santa Mónica, precisamente, que fue quien oró por la conversión de San Agustín, le pidió al morir, era simplemente que oraran por ella. Y como San Agustín también expresa de modo muy bonito, diciendo que una lágrima en la tumba se evapora, una flor se marchita, pero una oración, una plegaria por el difunto le hace mucho bien, le hace mucho alivio, ¿no? Le hace mucho alivio. ¿Por qué? Porque claramente se está creyendo en este espacio, en este estado del purgatorio, y que la oración en favor del difunto justamente alivia el fuego, la prueba, la purga por la que está pasando el alma de alguien que ha fallecido, para ver ya limpiamente a Dios nuestro Señor. Aquí hay una frase muy importante también de Tertuliano, que en su libro La monogamia va a decir esto aconsejando a una viuda: ora por el alma de tu esposo, rogando por su descanso y participación en la primera resurrección. Y le ordena, ¿no?, Tertuliano a la viuda: hagan sacrificios por él en el aniversario de su defunción. Hagan sacrificios por él en el aniversario de su defunción. O sea, claramente, repito, más allá de que se piense lo que quiera pensarse, estoy diciendo cómo desde los albores de la iglesia está claro el orar por los difuntos. El mismo Tertuliano va a decir lo siguiente: en el sacramento de la Eucaristía, encomendado por el Señor en el tiempo de la cena y para todos, lo recibimos en las asambleas de antes del amanecer, y no de manos de otros que no sean los que presidan. Y añade: nosotros hacemos oblaciones por los difuntos en los días de aniversario de cada año. La iglesia primitiva claramente dejaba en claro cómo ellos practicaban, cómo en la celebración eucarística, que era el centro de las celebraciones de la iglesia, y que, como decía un pastor reciente, pastor protestante, decía: yo no sabía que por 1500 años el centro de las reuniones era la Eucaristía, y creían en la presencia real de Jesús, y que esto ahora, solo después de 500 años, fue que se popularizó la idea de que esto es solo un símbolo, ¿no? Y que ahora entonces ya no es el centro la Eucaristía, Jesús ya no es el centro, sino un hombre hablando desde un púlpito. Esto lo dice Francis Chan, un ex pastor protestante. Entonces uno se pregunta cómo negar que justamente la Eucaristía era el centro de las reuniones cristianas, y que ésta se ofrecía por los difuntos, se ofrecía también como oblación por los difuntos. Era la práctica. Y cierro entonces con dos citas, ¿no? La primera va a ser también del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, también en el capítulo 3, en el verso 15, San Pablo va a decir lo siguiente: pero la obra, voy a iniciar desde el verso 11, ¿verdad? Pues nadie puede poner otro cimiento que los ya puestos, Jesucristo. Ponga en su vida el único fundamento seguro, Jesucristo, ¿verdad? Nadie puede poner más fundamento que Jesucristo. Sobre estos cimientos, o sea, sobre Jesús, se puede construir con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno,
o paja. Pero la obra de cada cual quedará patente. La pondrá al descubierto el juicio, ¿no? El día, que vendrá acompañado de fuego. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Aquel cuya obra, construida sobre los cimientos, o sea, sobre Jesucristo, resista, recibirá la recompensa. O sea, si su obra fue oro o su obra fue plata. Ese que con sus buenas obras, la fe en el centro, ¿no? El cimiento es Jesucristo. Aquel que con su cimiento bien puesto, que es Jesucristo, con los cimientos en Jesucristo, construya su vida, sus acciones, sus frutos, sean oro y sean plata, recibirá la recompensa. Pero aquel que teniendo sí los cimientos Jesucristo, pero construyendo obras de heno, de paja, de madera, va a decir lo siguiente: mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Eso es lo que la iglesia pregona como el purgatorio. Usted póngale el nombre que quiera. Si ahí no aparece el nombre purgatorio, vale, usted dígale entonces el pasar por el fuego. Listo, ese es su nombre, el pasar por el fuego, como usted quiera llamarlo. Pero no puede negar que es cierto lo que San Pablo aquí está planteando. Y San Pablo claramente está diciendo que construyendo sobre el cimiento que es Cristo, nuestra vida, podemos al fin de cuentas llevar una vida en la cual finalmente hemos producido oro y plata, recibiremos la recompensa. Pero si no recibimos oro y plata, si no producimos oro y plata, sino que producimos madera, heno o paja, tendremos, cuando pasemos por el fuego, la obra quedará abrasada, dice, sufriremos pérdida, y por eso es lo que claramente creemos, y San Pablo está yéndose a su tradición judía, ¿no? De lo que ellos entendían por ese paso por el fuego, por ese paso purificador para luego recibir las delicias del Edén, como decía el judío que leíamos. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos diciendo en esa parte, ¿verdad? Que San Pablo claramente nos está diciendo cómo, dependiendo la obra, con el cimiento que es Cristo, así será ese paso por el fuego, ese fuego que purifica, que es justamente lo que el apóstol San Pedro también nos dice en su primera carta. Pero bien, quiero aquí señalar lo que nos dice sobre el particular Orígenes, ¿no? Recordemos que Orígenes no estamos hablando sino del año 200 después de Cristo. Orígenes, interpretando este texto de San Pablo, nos va a decir lo siguiente: porque si sobre la base de Cristo has construido no solo oro y plata, sino piedras preciosas, miren lo que está diciendo, sobre la base de Cristo has construido no solo oro y plata, sino piedras preciosas, sino también madera, caña o paja. ¿Qué es lo que esperas cuando el alma sea separada del cuerpo? Miren lo que hace, cuando ya mueras y tu alma sea separada del cuerpo y llegues a Dios, ¿qué esperas? Que el Señor, tú produciendo madera y produciendo paja, esperas entrar al reino de los cielos y mancharlo. Eso es lo que va a decir Orígenes acá, ¿no? Va a decir: ¿entrarías al cielo con tu madera y caña y paja y de este modo manchar el reino de Dios? ¿O en razón de estos obstáculos podrías quedarte sin recibir premio por tu oro y plata y piedras preciosas? Ninguno de estos casos es justo. Ninguno de estos casos es justo. Cristo nos purificó y por Él merecemos la redención y la dicha. Pero el alma debe ser purificada. El alma que hemos ensuciado y manchado, sí, en la cruz de Cristo recibimos la redención. En el bautismo se nos regeneró para habilitarnos a vivir una vida santa. Pero si esa vida santa la hemos manchado sobre la base de Cristo y hemos manchado nuestra alma, esa alma amerita una purificación. Entonces dice: ninguno de estos casos es justo. Queda entonces
que será sometido al fuego que quemará los materiales livianos. Para nuestro Dios, a aquellos que puedan comprender las cosas del cielo, está llamado el fuego purificador. Él no habla aquí de purgatorio. Él no dice el fuego purificador, es el purgatorio. La iglesia, porque purgar, ¿qué significa purgar de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua? ¿No? Purgar dice limpiar, purificar algo, quitándole lo innecesario, lo inconveniente o superfluo. Eso es lo que creemos, que ese fuego abrasador del que habla San Pablo, ese fuego nos purifica, nos limpia, nos quita lo innecesario, nos quita lo superfluo y nos deja entrar limpio cara a cara con Dios. Por eso los judíos hablaban de la gran lavadora, ¿no? Acá hablamos del purgatorio, se le da ese nombre. Usted póngale el nombre que quiera, pero si no se muere, como decía Tertuliano, los que mueren en el martirio, mal haríamos orar por ellos, ¿no? Por eso, por los difuntos mártires, ¿no? El mártir asciende al cielo inmediatamente, como dice el Apocalipsis. Esos son los que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Pero el resto de difuntos, y no digo todos, ¿no? Pero hay quienes han llevado una vida absolutamente santa, no han recibido el martirio, pero el Señor les permitió y les asistió para llevar una vida adornada de piedras preciosas. Ese alma entrará al cielo. Pero hay otras almas que no están perfectamente purificadas, aún en Cristo no están perfectamente purificadas. Esas almas pasarán por este fuego, dice San Pablo, sufrirán pérdida, pero Él se salvará, dice claramente San Pablo. O sea, no es un estado para condenación, no, es un estado para purificar el alma y pasar a gozar plenamente de la dicha eterna. Termina Tertuliano, estoy hablando de Orígenes en este caso, termina Orígenes diciendo: pero este fuego no consume a la criatura, sino lo que ella ha construido, madera, caña o paja. Es manifiesto que el fuego destruye la madera de nuestras transgresiones y luego nos devuelve con el premio de nuestras grandes obras, ¿no? Qué bonito lo que dice Orígenes, citando al apóstol Pablo. Entonces, esto es lo que la iglesia llama, si de pronto alguien no lo ha entendido, esto es lo que la iglesia llama el purgatorio, basado en lo que San Pablo aquí nos presenta. Miren cómo, por ejemplo, también Cirilo de Jerusalén va a decirnos, hablando del orar por los difuntos que tal vez ameriten nuestro ruego, nuestra oración, porque para que pasen rápidamente, digámosle así, por esta purificación de sus almas. Dice: entonces oramos por los santos padres y por los obispos que han muerto, y brevemente por todos aquellos que han dejado esta vida en nuestra comunión, creyendo que las almas de aquellos por quienes oramos reciben un gran alivio, mientras esta santa y tremenda víctima yace en el altar. Esto lo dice San Cirilo de Jerusalén, que nace en el año 313. Está hablando de cómo por la Eucaristía, por lo que creemos en el santo sacrificio del que habla Malaquía, se ofrecerá un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Entonces, un sacrificio no cruento, ¿no? Porque no se está refiriendo al sacrificio de Jesús en la cruz, sino a esto que Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Ese sacrificio que se ofrece perpetuamente hasta que Cristo vuelva, hasta que venga. No es otro sacrificio. Cristo murió una vez y para siempre, dice la carta a los Hebreos. Entonces, lo que hacemos es la actualización, si se quiere decir, ¿no?, del mismo sacrificio de Cristo por mandato de Él. Hagan esto en memoria mía. Cito ya aquí rápidamente, por ejemplo, a San Gregorio de Niza, que dice: cuando él renuncia a su cuerpo y la diferencia entre la virtud y el vicio es conocida, o sea, hay pecado, no puede acercarse a Dios hasta no haber purgado con fuego que limpia las manchas con las cuales su alma está infectada. Está hablando en este caso San Gregorio de Niza, que nace cerca del año 330,
de este estado en el cual el hombre purifica su alma cuando muere y se sabe que hay defectos, que hay vicios en su vida, pero fue una persona que estuvo luchando para la santidad, ¿no? Luchando, quiero decir, cooperando con la gracia de Dios, que es la que hace el trabajo y las obras, pero la cooperación humana es necesaria. Entonces, básicamente, esto es lo que se nos dice sobre el purgatorio. Y cierro con la siguiente idea para dejar en claro también cómo esto los cristianos lo tienen claro, y el mismo Jesús nos habló de esto. El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, cuando está hablando de las bienaventuranzas, allí habla de la Gehenna, allí habla del pago, de la recompensa por obrar mal, por ejemplo. Está hablando del no adulterar, está hablando del no enojarse con el hermano, del no matar, ¿cierto? Está hablando de eso. Y habla de algunas consecuencias sobre el particular. Jesús allí cita un símil, una analogía, o hace una analogía que algunos han dicho muy ligeramente, eso no tiene nada que ver con el tema, y Jesús no está hablando de purgatorio, ni de cielo, ni de infierno. Absolutamente falso pensar de esa manera. Está claramente evidenciado que sí está hablando Jesús en este caso de este estado que vamos a llamar purgatorio, y si entendemos y vamos a la historia, vamos a encontrar que ese pasaje de Mateo, que lo escribe después del año 70, ya estaba escrito en los años 60, 55, 60 aproximadamente, en lo que llamamos la Didache. En la Didache ya se había hecho este escrito sobre esta cárcel de la que va a hablar el Señor Jesús, referida justamente a el estado de purgar o de pagar o de estar por un tiempo purgando para luego sí salir de allí. Cuando uno va directamente al cielo, no hay que pasar por ninguna cárcel, ¿no? Un mártir, que estamos seguros, una persona que vive absolutamente en santidad, pasa, una vez muere, a la plena presencia de Dios, ¿okay? Una persona que muere en pecado mortal, las Escrituras enseñan, y dejamos toda la misericordia de Dios, pero las Escrituras enseñan que está destinado para la persona que aborreció a Dios, que no comulgó con el Señor, cerró sus puertas a Dios, vivió de espaldas a Él. La doctrina cristiana enseña del lugar que llama el infierno, ¿verdad? Del cual la enseñanza es que no se sale de allí, es una pena eterna, ¿no? Como el cielo es un gozo eterno, es un gozo eterno. Entonces, este estado en el que se habla del purgatorio es que la persona, como San Pablo lo dice, va ahí a limpiar, ¿no? Va ahí a limpiar sus faltas, las que no le fueron perdonadas en este mundo, como dice el Señor en su palabra, de que algunos se perdonan en este mundo, otros en el otro mundo. Se está refiriendo justamente a ese estado, ¿no? Allí se van entonces a limpiar, a purgar esas faltas para pasar limpio a la presencia de Dios. Estaba diciendo, y pido excusas porque quería hacer la cita de la Didache, que lo había mencionado y se me pasó, y simplemente quiero cerrar con eso. Les estaba diciendo que el texto del Señor de Mateo 5, cuando habla de la prisión, en la cual dice: mientras vayas de camino, ponte en paz con tu adversario, no sea que llame al alguacil, el alguacil te mande para la cárcel, y te aseguro que de allí no saldrás hasta que hayas pagado el último céntimo. Quiere decir eso entonces que en esta vida en la que vamos de camino, si no nos ponemos a paz y salvo, digamos, en esta vida, ¿qué nos va a tocar hacer? Ir a esta cárcel donde nos va a tocar pagar hasta el último céntimo, pero de ahí saldremos, ¿no? De ahí tendremos la libertad. Esto entonces, algunos dicen: no, eso no se refiere al purgatorio, eso es un invento, eso es una mala interpretación, eso no tiene nada que ver con eso. Si entendiéramos que ese texto de Mateo 5, que es después del año 70, realmente tiene su base en la Didache, que se escribió cerca del año 50 o 60. Por eso vemos que Lucas también, que habla también de ese texto, Lucas, cuando empieza su evangelio, va a decir que muchos antes que él habían puesto por escrito algunas cosas, ¿verdad? Pero que Lucas ahora toma y las ordena. Pues bien, la Didache es una de esas cosas. La Didache se encontró ahorita cerca del año 1875
su versión, y muchos padres de la iglesia lo citaron. Clemente de Alejandría, por ejemplo, cita la Didache, lo que quiere decir que estas comunidades primitivas incluso estuvo a punto de ser declarada dentro del catálogo de la Biblia por la iglesia en el canon. Pero quiero decir que en la Didache claramente se habla de lo siguiente, empieza a hablar de los dos caminos, ¿no? El camino de la vida y el camino de la muerte. Y cuando habla del camino de la vida, hace esta sentencia, dice claramente lo siguiente: bienaventurado el que da conforme a este mandamiento, pues este es inocente. Miren que está hablando del inocente y del culpable. Ahora miren lo que va a decir: ay del que recibe. Si recibe porque tiene necesidad, será inocente. Pero si recibe sin tener necesidad, tendrá que dar cuenta de por qué recibió y para qué. Será puesto en prisión. Ahí va, porque Mateo retoma de aquí. Será puesto en prisión. Será examinado sobre lo que hizo y no saldrá hasta que haya devuelto el último centavo. Exactamente las palabras de Mateo en el capítulo 5. Exactamente las palabras. Entonces fíjense lo que está diciendo allí. Será examinado en la cárcel, será examinado, y de ahí no saldrá hasta que haya pagado el último centavo. Es una alegoría, por supuesto. Es una alegoría simplemente para tratar de ver cómo cuando las faltas se han cometido, y si bien con el cimiento de Cristo se muere sin mostrar esas, como dice San Pablo, esas piedras preciosas, o sin esa construcción de oro, esa construcción de plata, ¿no? Y la vida tal vez sea madera, heno o paja. Entonces, cuando así es nuestra vida, entraremos a esa prisión alegóricamente. Usted le puede poner el nombre que quiera, purgatorio o lugar de purificación, para que por ahí entonces al pasar seamos limpiados hasta pagar el último céntimo, es decir, hasta que el alma quede completamente limpia, y pasaremos a la gloria de Dios, a gozar, como dicen los judíos, de las excelencias del Edén. Fíjense cómo, para terminar, los protestantes, algunos protestantes modernos que se encuentran ya con estos textos, y que a partir de que entonces sí conocen los textos, pues dicen: es cierto, las escrituras están dando cuenta que pues algunos pasan por el martirio o por la vida de santidad directamente al cielo, ¿no? Al gozo eterno. Pero es cierto que hay y se debe purificar. Entonces estos protestantes, algunos, estoy diciendo algunos que han venido dándose cuenta de estos temas, tienen la siguiente tesis, ¿no? Estoy hablando de Martensen, un protestante, que dice lo siguiente en un libro que se llama Dogmáticos Cristianos, de Edimburgo, el año 1890, página 457. Aquí dice Martensen lo siguiente, dice: como ninguna alma deja la presente existencia en un estado total y completamente preparado, debemos suponer que existe un estado intermedio, un reino de desarrollo progresivo, donde las almas son preparadas para el juicio final. Pues yo no estoy diciendo que eso sea cierto, ¿no? Simplemente digo que es una cita que hace un protestante ahora, encontrando estas verdades, y que no hay forma de refutar una doctrina tan clara en los textos bíblicos, que ahora entonces dicen: oh, es cierto, pero la verdad es como yo la pienso, y empiezan ahora esas teorías en el mundo protestante a tratar de crear ahora su propio purgatorio, ¿no? y sus propias ideas sobre el purgatorio. Pero creo que el tema es claro. Creo que me volví a extender, y bueno, pedirle a Dios que nos regale la dicha, la gracia de vivir una vida santa, que ojalá no tengamos que pasar siquiera por el purgatorio, pero en la misericordia del Señor, si así lo dispone, bueno, así ha de ser. Y orar por los difuntos. No tengamos miedo de orar por los difuntos, pedirle al Señor por nuestros hermanos que han partido, que el Señor les conceda el descanso eterno, que les conceda la dicha, la bienaventuranza eterna.
Entonces eso lo creemos. Les agradezco la paciencia y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.